Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carventi, bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos, acomódense porque hoy está medio revoltoso el programa, ¿no? Vamos a levantarnos en señal de lucha, Exacto. porque sí les vamos a dar algunos tips de cómo pueden alzar la voz. Es correcto. Hoy vamos a hablar del derecho a la manifestación y a las protestas. Entonces vamos a platicar si hay límites o no en relación a pues toda esta temática, ¿no? Porque es bien usual que de pronto escuchemos, ay, pero de pronto salen a las calles y rayan cosas y demás. Vamos a hablar de algunos puntos en particular, ¿no? Entonces, pues bueno, cuéntanos, May. Pues bueno, para empezar, vamos a platicar que, pues sí, este derecho a la protesta en México sí está protegido y principalmente por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos que, como les decía, es parte. México ha firmado casi todos los tratados internacionales, entonces esta no es la excepción en este tema. No existe un artículo que literalmente nos diga el derecho a protestar, no, pero digamos que sí se reconocen libertades fundamentales a través de diferentes artículos. En la Constitución hablamos principalmente de los artículos del 6 y el 7 en esta libertad de expresión que te permiten expresar ideas y opiniones sin censura previa. También tenemos este derecho de reunión y de asociación que nos dicen las personas pueden reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Hay un derecho de petición. Bueno, este derecho de petición lo hacemos también más como en un tema por escrito, porque la autoridad está obligada a contestar por escrito. Y también tenemos este derecho al libre tránsito, que a veces, digamos que entra como en tensión con ciertas protestas, principalmente cuando se bloquean las vialidades, que ya iremos hablando. Este libre tránsito, hasta dónde tiene este límite como protesta, hasta dónde yo tengo mi derecho a transitar, y ahí es donde entran muchas veces pues conflictos sociales, que fíjate que últimamente también me ha tocado ver reportajes cuando entrevistan a varios conductores, ¿no? Que dicen, ¿qué opina de la protesta? Y dicen, bueno, pues es que a veces tienen ya que cerrar las calles, como que muchas personas ya están entrando en Ujú, esta conciencia de saber que a veces si no cierras y si no te manifiestas, no te voltean a ver, que ujú. esta era como la última opción y que ahora es como la opción, ¿no? Porque lamentablemente las autoridades no hacen caso. Mucho de lo que pasó en este caso de la chica que mataron dentro de un edificio, Ujú. en donde los familiares tuvieron que cerrar las avenidas y ellos mismos lo decían, si no cerramos, no nos van a hacer caso, ya les dijimos que ahí nos da su ubicación, ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, y no, hasta que no se manifiestan, es cuando la autoridad dice, bueno, ok, ya, ahí vamos, ¿no? Y muchos de los ciudadanos comienzan a ser empáticos, no todos, pero sí comienzan a ser empáticos. Se entiende que también a veces hay temas de emergencias en donde necesitas pasar, ¿no? Pero también he visto casos en donde personas en sus motos dicen, súbase, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede? Yo lo llevo y atravesamos el bloqueo. Pero bueno, hablamos de toda esta parte en donde digamos que tenemos protegidos estas libertades o están protegidas estas libertades fundamentales. Y a nivel internacional también, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, tenemos a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempladas estas libertades
En la Organización de los Estados Americanos tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde también hablamos de estas libertades. Y bueno, no sé si aquí quieras agregar algún otro punto que te suene, porque bueno, también vamos a hablar más adelante, pero ya de legislaciones muy específicas, digamos una legislación secundaria, en donde traemos la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Ujú. que está, digamos que eh, no es tanto como de las libertades que podemos hacer en las protestas, sino un tema de hacia el Estado, Ajá. de contención, de regulación. Y también en cuanto a los códigos penales, a los códigos tanto locales, también hay jurisprudencia en este sentido, hay criterios judiciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios importantes en donde dice, pues sí, la protesta tiene protección reforzada. El espacio público es un foro democrático. Las molestias al tránsito son tolerables dentro de una sociedad democrática y estas restricciones deben de ser excepcionales, pero también proporcionales. Hay protocolos, ¿no? También la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones respecto de los abusos policiales, que se decíamos vamos a hablar, pues es otro tema. Y bueno, más adelante hablaremos de los límites y de algunos debates que tenemos respecto de las protestas. Sí, si acaso yo lo único que acotaría en este primer bloque es, a ver, no olvidemos como algo principal y básico, ¿no? En un Estado democrático de derecho, se supone o como idea principal es poner a las personas como eje, ¿no? Es decir, toda la actuación del Estado parte de ese individuo, de esas personas, de los individuos, y que a partir de ello no solamente garantizas los derechos humanos, sino también marcas toda la parte institucional de cómo hacerlos valer, ¿no? El tema es que si hay alguna inconformidad, parecería, ¿no? Desde la mirada del Estado, que todo lo cumplimenta y que entonces no van a salir cosas que estés como inconforme. La realidad es que no es así. Así como tenemos un Estado que tiene que garantizar estos derechos, lo mismo, el derecho a la protesta o a la manifestación es una herramienta que tenemos como ciudadanía para que podamos hacer esta expresión en relación a cuestiones que no nos agradan, que no nos gustan, que no estamos conformes. Partimos de la idea, evidentemente, de que hay instancias que en teoría nos representan, ¿no? Y que podrías de pronto acercarte. Ya lo habíamos platicado en algún otros programas que decíamos, bueno, los diputados son como los principales referentes o representantes de la ciudadanía y ir a buscar a un diputado casi tan solo para pasar la puerta es una temática súper complicada. Pues ahora imagínense ir a buscar a la persona en específico con quien quieres tener un diálogo y no sé, quieres hablarle de alguna propuesta, acercarle una iniciativa o de reforma o una nueva ley. O sea, son cuestiones que parecerían muy sencillas desde el discurso que te dicen acércate a nosotros, ¿no? Te podemos ayudar, cuando en la realidad no sucede así. Y por ello es que se ha garantizado este derecho como una forma de al menos visibilizar las inconformidades y que desde ahí pues las autoridades volteen a verte. Lo que sí ha pasado, que nos decía May, es que ante una omisión del Estado, ante una desatención latente del Estado, pues también los caminos legales se van cerrando y la gente pues recurre a las formas más rápidas en que te pueden hacer caso, ¿no? El ejemplo que tú dabas, May, pues es el más vigente, pero también acabamos de tener a personas de Naciones Unidas que vinieron a hacer tuvieron una reunión con la
actual presidenta para efecto de todo este tema de las personas desaparecidas y hubo acercamientos también de madres buscadoras de decir, "Oye, ajá, y como que por qué se reúnen con ellas y nosotros qué, ¿no? Más allá de pronto cómo se llevan a cabo esos procedimientos y demás, a lo que voy es que si hay una, tan solo pensando en este tema de las desaparecidos, una negativa del Estado a reconocer la problemática, pues entonces, ¿qué más te dan de alternativa cuando eh, prefieren tener un estadio más llenito, más bonito, que en lugar de reconocer la problemática de la desaparición, que por eso es que también se van a manifestar en su momento las madres y padres de personas desaparecidas? Entonces, es una herramienta que tenemos al final para hacerlo valer, pero como herramienta y como derecho también tiene límites. Eso es algo que hay que dejar claro, ¿no? Si bien lo que mencionas, de pronto puede haber afectaciones a terceros, en teoría, pues también tiene que haber ciertas reglamentaciones. De pronto se caen en extremos de normativa específica, que seguramente tú nos platicarás, Mai, en donde dice hay que avisar con tantos días de anticipación y hay que generar casi casi un documento. Bueno, o sea, entiendo por qué hacen esas regulaciones, pero en ocasiones ante una inconformidad inmediata, pues ni modo que uno vaya y diga, a ver, un momentito, vamos a parar, hay que hacer nuestro escrito oficial, o a veces estas cuestiones de cuando empiezan a ver que se empiezan a agrupar las personas, que lleguen los policías y a ver, pero ¿quién está representando esto? ¿No? ¿Qué quiere? Etcétera. Y también hemos tenido eventos que hemos acompañado a víctimas, nos ha pasado también varias veces en donde ya saben que va a haber una marcha, ya se convocó de manera previa y curiosamente nos llegan personas vestidas de civiles a empezar a tomar fotos, a empezar a seguirnos. De pronto nosotras a veces entendemos que son como las tácticas de inteligencia que tiene la propia autoridad, pero ahora piensen en un caso de una víctima que, no sé, es una desaparición por agentes del Estado, que lleguen de esa forma en lugar de pronto, porque ni siquiera es una cuestión de como que te van a cuidar, más bien te van a observar, ¿no? Que no lo vean como un comportamiento también de confrontación. Y también hemos tenido varios asuntos, varios casos en donde ante una manifestación la represión se ha visto presente, ¿no? Entonces, hay varias aristas que ahí de pronto pudiéramos tocar, pero lo que sí me gustaría dejar sobre la mesa es que podemos no estar de acuerdo con una marcha o no, podemos no estar de acuerdo con lo que están exigiendo en una marcha, podríamos enojarnos si quieren, ¿no? Porque ya nos cerraron el paso, pero no hay que olvidar que es un derecho que tenemos todas y todos, si los atendemos con las reglas que se marcan al respecto, bueno, será otro punto, pero al final no es algo que de lleno tengamos que satanizar o ver como algo negativo, porque son a veces las herramientas que como población tenemos para podernos hacernos escuchar ante las autoridades. Y que dices, no hay de otra, ¿no? ¿Qué Ujú. más me gustaría que me atendieran de inmediato y que me resolvieran eh, o que me dieran una respuesta, ¿no? Ya más allá de resolver. Y a nadie, no creo que a la gente le guste estarse manifestando, simplemente que a veces es la opción. Pero Ujú. bueno, de regla general, no existe que tenga que haber una autorización previa. No es una regla general. Lo que sí existe es que hay avisos o notificaciones, no son permisos, no es Ujú. como un aviso. En la práctica, muchas autoridades locales sí solicitan o recomiendan que haya un aviso previo, que se informe la ruta, el horario, el punto de reunión, y que lo que dicen es, bueno, es que yo te voy a ayudar para coordinarnos con seguridad, con tránsito, para que tu protesta, tu manifestación, pues sea, pues lo menos, que afecte lo menos posible a otras personas y que tú puedas llevarla como de una manera más fluida. Prácticamente esta regulación, o hay regulaciones que se dan, pero por cada entidad federativa.
hay estados y ciudades donde pues sí tienen incluso algunos lineamientos, como es el caso de la Ciudad de México, donde sí a veces te piden este tipo de situaciones, ¿no? La ruta, el horario aproximado, cuántas personas aproximadamente, para que también pueda entrar un tema ya hasta de protección civil, etcétera. Digo, muchos de estos temas o muchas de estas manifestaciones son personas que ya están molestas, enojadas, lo que menos van a hacer es decirle, oye, ¿no? Tal vez algunas sí, pero en realidad la gran mayoría es, no te aviso. Sí nos piden que todas estas manifestaciones sean de carácter pacífico o tengan este carácter de pacífico y que te decía que no afectar el derecho de terceros de forma desproporcionada, que ahí es donde, híjole, a veces, pues sí se transgrede, ¿no? Es muy evidente. Y bueno, también aquí lo que se regula mucho, que yo creo que lo platicaremos también en el siguiente bloque, porque ya casi nos estamos acercando a este primer comercial, a este primer, Corte. pues, corte, es el tema de la intervención de la policía, porque ahí es donde más ha surgido pues problemáticas, debates, qué es lo que sucede, ¿no? Eh, Muchos de los principales temas que son debatidos en México respecto de las marchas o manifestaciones son estos bloqueos carreteros, tomas de casetas, hay incluso una criminalización ya de los activistas, que eso es algo que pues no debiéramos de permitir que pase, porque muchos están alzando la voz en contra de violaciones graves. Y pues justo este tema de la intervención policial que como que no pasa nada, ¿no? Digamos que no, y en algunas manifestaciones con temas políticos hemos visto que sí se reprime de una manera excesiva y que dices, bueno, ¿por qué en estos casos sí? ¿Por qué en estos no? Este es político. Entonces, sí es importante que el Estado, más allá de limitarnos este derecho o de regularnos este derecho o de pedirnos o de recomendarnos cosas respecto de las protestas, es importante que capacite a sus policías y que en medida de lo posible, pues permitan que estas manifestaciones sean pues de lo más eh, pacíficas posibles sin intervención de estos policías. Es correcto. Pero mira, andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si nos vamos a esta pequeña pausa comercial y ahorita le seguimos platicando de estas temáticas? ¿Te late? Muy bien. Pues vamos a esta pausa. Estamos, recuerden, acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y hoy estamos platicando sobre el derecho a la manifestación y a las protestas, pues digamos, públicas, ¿no? Y si esto tiene algún límite. Pero recuerden, por favor, que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org. También nuestros videos de esta temporada las pueden estar revisando a través de YouTube en el perfil de CIMAC TV. También nos pueden estar buscando en las redes sociales de Humanismo y Legalidad. Y pues por último, si quieren tener un contacto más directo con nosotras, pueden llamarnos al número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Bueno, y estábamos ahorita dando como un panorama general normativo, ¿no?
poco desde el derecho básico en relación a esto que estamos platicando de el derecho a manifestarse o el derecho a la protesta. Y como decíamos, ¿no? Al final, manifestarse tanto pública como pacíficamente es una de las herramientas que tenemos para ejercer el derecho a la libertad de expresión y que a través de ellos, pues podemos reclamar la protección de otros derechos. Sin embargo, ya May nos lo fue adelantando un poco, este derecho de reunión no es un derecho absoluto, es decir, no es como que lo tengamos y sobre este derecho nada puede pasar y que de pronto no tengamos restricciones. No, la realidad es que mientras no tengamos injerencias abusivas o arbitrarias, este derecho va a estar latente y pues de pronto ciertas acciones o medidas necesariamente tienen que estar previstas en un ordenamiento jurídico, deben de perseguir un fin legítimo y evidentemente deben de ser necesarias y proporcionales. Ahí vamos a ir poniendo como algunos ejemplitos, ¿no? Cuando estamos viendo algún acto de violencia que es esporádica o que hay dentro de estos eventos una comisión delictiva, aquí lo que hay que poner mucha atención y esto es lo que nos hablan desde el entendimiento del derecho, pero también desde la forma como debe de actuar la autoridad, es una cosa es que toda la manifestación sea violenta o solamente una parte de la manifestación está siendo violenta, que eso es un abismo inmenso. ¿Por qué? Porque lo hemos visto de pronto en noticieros, ¿no? Y entonces, y más me voy a referir a la temática de las marchas feministas, ¿no? Es que toda la marcha era violenta. No, no, toda la marcha era violenta. Una parte tal vez no estaba ejerciendo su derecho de manera pacífica, pero de ahí aseverar que absolutamente toda la marcha era violenta, es un elemento que tiene sus matices, ¿no? Evidentemente entiendo que hay una cuestión de comunicación, de que la nota se vea más alarmante y demás, pero hay que tener mucho cuidado porque también eso es lo que genera las percepciones negativas del derecho a la manifestación. Entonces, acá lo que partimos de la idea es que primero debe de haber un comportamiento pacífico y que cuando se están dando ciertos actos violentos, tenemos que hacerle esta identificación entre manifestantes pasivos y manifestantes violentos. ¿Por qué? Porque no podemos desdibujar que aun cuando estemos dentro de una manifestación o de una reunión que no se actúe de forma pacífica, eso no quiere decir que las otras personas pierden sus derechos. Es decir, aun cuando se están cometiendo ciertas arbitrariedades, todos los otros derechos están vigentes, tanto de los que actúan de forma pacífica como de los que actúan de forma violenta. Entonces, lo que vas a hacer es contener a los que están llevando a cabo una manifestación violenta. No llegar y decir, bueno, pues toletazos a todos, ¿no? Gases lacrimógenos a todos, porque estoy percibiendo que la manifestación se me está saliendo de las manos. Ojo, porque esto también tiene que ver mucho con lo que vamos a empezar a hablar, que es cómo de pronto se trabaja desde una forma táctica para los policías que puedan identificar. Se supone que la policía sabe todas estas herramientas, ¿no? Para determinar cuándo estoy frente a una violencia pacífica, perdón, a una manifestación pacífica o una manifestación violenta. Es decir, hay acciones directas que pueden hacer valer y que eso tiene que ver con su capacidad o su formación que de pronto tengan desde esta mirada. Entonces, sí hay que tener cuidado porque parecería que luego vemos cómo reprimen y dices, ¿y dónde pasaron por el entendimiento de cómo tratar una manifestación de esta naturaleza? En muchos de los límites en relación a la contención de este tipo de eventos, se habla, por ejemplo, de no solamente hacer una regulación adecuada en cuanto al marco normativo y que sea claro y efectivo, sino esta parte que les platico de cómo trabajamos en la capacitación y en el entrenamiento de los cuerpos de seguridad a partir de los principios y las normas de derechos humanos, de los límites, de las condiciones en relación a cómo puede ser una persona sometida a partir del uso de la fuerza y cómo también vamos a tener estos mecanismos adecuados de control y de verificación en cuanto a la legitimidad del uso de la fuerza. Es decir, cuando estamos hablando en manifestaciones, no podemos hacer uso de armas letales.
O sea, si te van a mandar a un operativo, no sé, a tener estas vallas, ¿no? De pronto para hacer contención, no puedes usar armas letales. Los toletes que a veces suelen traer, no los puedes usar discriminadamente y muchísimo menos puedes usar, por ejemplo, armas de fuego. El uso de gases lacrimógenos está limitado a ciertas circunstancias y también lo hemos visto. Por ejemplo, no puedes hacer un uso del gas lacrimógeno de forma directa sobre el rostro de una persona. Eso está prohibido de pronto en todas estas limitaciones que se fijan. Entonces, sí es importante entender de pronto desde esta parte del derecho que tenemos a manifestarnos y lo que sí puede y no puede hacer la autoridad, ¿no? Porque ahí es donde vemos muchos abusos de autoridad, ahí es donde vemos muchos comportamientos que también se tornan violentos por parte de la policía y dicen, bueno, pero eso es que estoy reaccionando, sí, pero no te estaba diciendo nada, ¿no? No estaba ofreciendo ningún tipo de resistencia y tú ya llegaste y lo golpeaste con los toletes o en casos o en otras circunstancias que hemos visto que eh, con helicópteros han tratado de frenar una manifestación lanzándoles objetos que pues de pronto generan afectaciones o también hemos visto en otros extremos que digo, ahora ya se hizo una regulación, pero lo que tuvimos con la ley bala, ¿no? De personas, un niño que perdió el ojo porque estaba haciendo la contención la policía y pues no había estos controles, ¿no, May? Sí, y bien nos lo dicen ya la Suprema Corte, ya se ha dicho por todos lados, ¿no? El uso de la fuerza debe de ser el último recurso. Realmente tienen que estar los policías preparados y existen protocolos de actuación, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta parte de la capacitación, del saber qué es lo que tengo que hacer, pues sí va a ser una diferencia entre que la manifestación pueda ser pacífica o entres pues a este grado ya de violencia. También incluso nos dicen que se debe de dar prioridad al diálogo, a la negociación, se busca contacto con organizadores, se intenta resolver las tensiones de manera verbal, privilegiando como el tema de la mediación y buscando que, decíamos, el uso de la fuerza pues, no sea necesario. Y hay niveles que nos van diciendo, bueno, como regla central, el actor de la policía debe de entrar primero con esta disuasión. ¿Cómo? Pues solo la presencia, solo tu sola presencia, pero que estés identificado, que haya una verbalización, un diálogo, contención física mínima, pues sí se tiene que trabajar muchísimo en este respeto a la protesta pacífica y que algo de lo más importante que yo quisiera resaltar aquí es el tema de la criminalización. Como decías, principalmente en las manifestaciones de mujeres y de feministas que ya dicen, ah, ya vienen las feministas, ¿no? Entonces ya ese grupo está muy criminalizado en cuanto a temas de manifestación que esta parte de hacer pintas, de romper, incluso sí, ¿por qué no? Como es dañar, ¿no? A veces patrimonio es, pues sí, algunos, y sí genera, pues cierta molestia, cierta indignación, porque dices, oye, este monumento, esta puerta, pero también ahí entra esta parte que hemos platicado mucho, en donde decíamos, es que la autoridad no hace nada, no escucha, no ve. Ujú. Entonces ya la gente va teniendo pues también esta necesidad de realizar esos actos, porque de verdad no hay de otra. Solo así es como te voltean a ver y como de, a ver, ya pásale, te voy a atender y vamos a ver. Y en algunos casos, ¿eh? Porque como Ujú. decías, el tema de las madres buscadoras, pues hagan lo que hagan. O sea, a ver, ellas no han pintado, no han rayado. ¿Y qué pasa? Nada. Han hecho manifestaciones pacíficas, nada. Ya avisaron para el Mundial, ahí voy. Ya lo hicieron en la inauguración del Estadio Banorte. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa para esas fechas. Y que es triste, ¿no? Bueno, sí es un derecho, sí, no hay de otra, tenemos que manifestarnos porque no nos hacen caso, pero pues lo ideal sería no llegar a este punto si el Ujú. Estado pues hiciera su chamba, no más.
Sí, porque también hubo una circunstancia no recuerdo exactamente en qué oficina, en donde pegaron muchos boletines de búsqueda precisamente a forma de protesta, y en lugar de pronto de atenderlos, lo que hicieron fue, pues otra vez, ¿no? Taparlos. Em, sí, podemos entender de pronto el malestar que pudiera generar el ver algo rayado o roto, ¿no? Cuando también no entendemos que eso es precisamente la forma de manifestarse, ¿no? Em, a veces luego se hacen estas confrontas, ¿no? Entre no te gusta eso, pero cuando gana la selección te vas al ángel y te haces pipí en el ángel, ¿no? O no te gusta que se rayen en el cuerpo, mostrando el torso desnudo, pero pues vas y te quitas la playera. O sea, yo creo que no es una cuestión de estar enfrentando, confrontando cosas, porque son cosas completamente diferentes, no tiene nada que ver una con la otra. Pero lo que sí al menos yo he tratado de expresar cuando me han preguntado de forma directa, ¿no? Pero ¿por qué rayan o por qué salen a las calles? Mi respuesta siempre es y será la misma, ¿no? ¿Cómo le digo yo a una madre que tiene a su hija asesinada por feminicidio, que llevamos 8 o 9 años en una carpeta que no avanza, que te dan solo largas una autoridad, que te da mesas de trabajo donde no avanzas en realidad, donde te dicen que se están mejorando, ¿no? Las fiscalías, pero entre que te cambiaron de unidad o entre que te cambiaron de edificio, casi puede ser 6 meses para que encuentren tu expediente, ¿no? ¿Cómo de pronto le puedo yo decir a esa víctima, señora, por favor, no raye, ¿no? O sea, yo no tengo la calidad moral de hacerlo. Y en una ocasión tuvimos una mesa de trabajo y, no, más bien, y nos iban a dar una disculpa pública. Ya teníamos todo para la disculpa pública, todo, 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 y personas invitadas, ya el recinto donde se iba a hacer estaba preparado, estaba instalado. Allí hubo un tema entre colectivos y de víctimas y demás, pero al menos la disculpa pública que se iba a ofrecer no estaba por encima de otras disculpas públicas que se pudieran dar en la fiscalía, sino era ante una omisión muy clara, ¿no? De parte de estas instancias en donde habían hecho mal las cosas, ¿no? Y se nos iba a ofrecer esa disculpa pública. Y con todo ya preparado, cancelaron la reunión. Pues obviamente hubo malestar de las familias, ¿no? Malestar de, pues todos, o sea, es como nos ibas a ofrecer una disculpa pública por lo mal que haces y ahora nos ofreces una nueva disculpa porque no nos puedes dar la disculpa pública. Y el argumento básicamente de la autoridad fue, mi servicio de inteligencia me dice que si yo hago esta disculpa pública, se corre el riesgo de que algo le suceda al fiscal. Y yo decía, ajá, y luego es que es peligroso. A ver, o sea, estamos aquí, no hay nadie, solo venimos nosotros que somos los de la disculpa pública. Si vinieran otros colectivos, podemos hablar con esos colectivos y explicar, pero estás protegido. Y aparte también nos dijeron en el discurso, ¿no? Y es también para protegerse. Y la familia decía, ¿protegernos de qué? Al final llevamos años en esta lucha, nosotras solitas nos podemos, Desprotegidos, ¿no? ajá, Ujú. entonces, ¿de qué nos tenemos que proteger, no? Y así, con la mano en la cintura, cancelaron la disculpa pública y pues, ¿qué pasó? Pues evidentemente se inconformaron las mamás y empezaron a rayar, ¿no? Entonces, ahí es donde vuelvo a decir, ¿cómo les digo? No, señora, por favor, no, 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 pues Comprenda la hay que seguridad del comprender, fiscal. ¿no? Al final Ajá. no pasó nada, o sea, no llegó nadie más, o sea, no pasó nada. Simplemente era un discurso otra vez estéril, vacío, de priorizar, porque volvemos al mismo tema. ¿A quién tenías que proteger? No, no digo que el fiscal no corra riesgos, pero a lo que voy es, con años de omisiones en carpetas de investigación de desaparición y feminicidios, ante una disculpa pública que me des esas explicaciones, se me hace absurdo y grosero para las víctimas, ¿no? Entonces, pues sí, es importante de pronto, no les digo, ¿no? A la población, a la ciudadanía, quien nos está escuchando, no les digo que
todas las marchas los tienen que convencer, no. Lo que digo es que sí hay que ser un poco más empáticos y saber por qué precisamente esa manifestación se está expresando de esa manera, por qué han llegado a ese nivel de hartazgo, por qué han llegado a ese nivel de desesperación y por qué a través de esas acciones están buscando la atención del Estado, ¿no? Pero además nos pasa, ¿no? Que vamos a los asuntos y llegamos bien, por las buenas, con nuestra cita. Oiga, licenciado, licenciada, es que ahorita, no, después, llegamos con personas que comienzan a manifestarse afuera y es Ujú. así de, pase, pase, ¿qué necesita? Ahorita se Ajá. lo doy, vamos de una vez. Entonces, hasta decimos, no era la idea, no es Ujú, la idea, estás perdiendo toda objetividad, ujú. Ministerio Público. Sí, Pero sí, bueno. sí. Pero bueno, Ujú. vamos a nuestra pausa comercial y seguimos platicando de estas temáticas. Todavía tenemos ahí otras cosillas que platicarles, pero bueno, vamos a esta pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos hablando sobre el derecho a la manifestación y a la protesta, si tiene esto límites o no. En este bloque quisiéramos platicar de pronto lo que se ha vivido, ¿no? De pronto en un contexto social y demás en cuanto a diferentes marchas. Algunos ejemplos que hemos visto en donde sí la pues la brutalidad policíaca se hace presente, ¿no? Y termina una marcha con múltiples personas detenidas, que también esa es otra cosa que tendríamos que señalar. O sea, en el momento en que te detienen, hay que hacer un análisis en relación a de pronto si esas personas cometieron o no un hecho delictivo o también se ha dado caso en donde se llevan detenidas a las personas y ya detenidas les arman carpetas de investigación por cuestiones a veces tan ridículas como Les terrorismo. arman el caso. Ujú, Exactamente, ¿no? Entonces, ujú. se ha dado mucho estos supuestos en donde después de varios meses termina saliendo la persona que había sido detenida porque no se le pudo configurar ningún hecho delictivo, ¿no, May? Es que, pues, muchas de estas manifestaciones nos dejan ver como un tinte político, Ujú, lamentablemente, que decimos, bueno, o sea, sí tengo mi derecho, pero además me reprimes, pero además no me atiendes, pero además me estoy manifestando por tu culpa, pero además, no. Eh, Tenemos casos, pues, lamentables, emblemáticos en cuanto a este tipo de represiones. Y pues de los más sonados, obviamente, el más emblemático que podríamos decir es pues esta manifestación que hubo en el 68, ujú, como este movimiento estudiantil que exigía diferentes situaciones, se concentran en la Plaza de las Tres Culturas y pues la intervención que tuvo el ejército y fuerzas de seguridad pues dejó a cientos de personas muertas, desaparecidas, detenciones arbitrarias, ilegales, una represión estatal directa y que decimos, bueno, aquí en este caso, ¿y dónde están los que ocasionaron esto? ¿Dónde están los responsables? ¿Hubo juicios justos? ¿Hasta qué punto? En fin, muchas situaciones en donde prevalece la impunidad. Tenemos el caso de, pues también la represión en Salvador Atenco. ujú. San Salvador Atenco ahí, pues es bien sabido, ¿no? Llegó hasta la Corte Interamericana, traemos ahí estos operativos de fuerzas estatales, federales, en donde para desalojar, para quitar a los manifestantes, hicieron uso de una fuerza excesiva, hubo
tortura sexual, abuso sexual. Hubo muchas situaciones que realmente dejaron en evidencia que el Estado no está capacitado, no está preparado para contener este tipo de situaciones, o peor aún, que están capacitados para reprimir, ¿no? Ujú. Para reprender, para torturar incluso. Entonces, bueno, traemos otros casos. El caso de Ayotzinapa, es bien sabido lo que pasó, esta desaparición de los 43 estudiantes, en donde el mismo Estado otra vez vuelve a hacer este tipo de represiones en contra de los estudiantes. Traemos, pues, mucho se suena, que ya lo hemos dicho, las protestas feministas, pero pues cada vez es más evidente estas detenciones y encapsulamientos que hacen las fuerzas del Estado para criminalizar a estas manifestantes. Y Ujú. aquí, pues sí, se ha hablado mucho de esta discusión que decíamos sobre la protección al patrimonio, ¿no? Y el derecho a la protesta. Y bueno, ¿qué nos muestra todo esto? Pues que cada vez es más tenso el tema entre la seguridad pública, el derecho a la protesta, entre el uso de la fuerza contra los derechos humanos, el orden público y la libertad de expresión. Ujú. Y pues aquí también es importante decir que pues me encantaría que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues trabajara más, ¿no? O trabajar en estos sentidos, porque pues nos dicen que ya la Comisión ha hecho muchas cosas, que ha cambiado, que es mejor, que pues me encantaría ver más en este sentido. Sí, porque sí se han pronunciado en los eventos como más graves que hemos tenido en el país, ha habido un pronunciamiento, pero ya estamos hablando de administraciones pasadas, ¿no? Se han pronunciado en ese tenor. De hecho, de algunas de esos pronunciamientos han salido investigaciones, pero la realidad es que muchos temas que tienen que ver con el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden del Estado, difícilmente se llega a una sanción. Como tú bien refieres, ya lo hemos platicado en en otros programas, el caso de Atenco derivó a una sentencia de corte internacional en donde se fijaron ciertas obligaciones para el Estado mexicano en relación precisamente a todo este tema de derecho a la protesta y los límites a los agentes estatales, pero pues ya tenemos un ratito con esa sentencia y cuestiones efectivas, ¿no? Que podamos ver más que pues una ley que de pronto sí es de una ley que surgió de ahí en relación a la regulación del uso de la fuerza, pero me parece que donde seguimos fallando es en las cuestiones de la efectividad, ¿no? ¿Qué tanto es efectivo las acciones que se implementan? Ahora, me parece importante ver qué va a suceder en los próximos meses. Hay que estar como muy pendientes qué va a suceder en los próximos meses porque se está buscando hacer pues generar una visión de un estado que todo está bien, que todo está perfecto frente a la mirada internacional con esto que va a pasar con el mundial. Y yo no me extrañaría, digo, si ahorita ya están empezando muchas de protestas que están siendo reprimidas de forma bastante complicada, ¿no? Y que se están iniciando investigaciones por armadas, ¿no? Como bien lo mencionabas, May, pues de pronto mientras más nos vamos acercando a esa fecha, me parece que esto se va a hacer más evidente porque la inconformidad está pues latente, ¿no? En muchas áreas, en muchos derechos que no están siendo respetados. Y, y sabes, la última cosa que me gustaría poner sobre la mesa es también cómo este derecho del que estamos hablando, que es como eh, el recurso que tenemos para inconformarnos después de que hemos agotado algunos otros más, ¿no? Y que no hemos tenido solución, que lo empiecen a tomar desde un aspecto político. Ya lo vimos también en aquella manifestación hace años de cerrar Reforma y demás, ¿no? Que curiosamente cuando cierras Reforma sí es un Y derecho a estaba bien, manifestarte, ¿no? ajá, Ajá.
está bien, pero si lo hacen alguien más está terriblemente mal, ¿no? No podemos desdibujar que muchas marchas también o concentraciones se hacen a partir de un uso político. No es ni una mentira ni algo que no ocurra el que ciertos partidos políticos ocupen el acarreo, ¿no? Ocupen el uso de programas sociales para generar la movilización, ¿no? Y que se vean mayores números de asistentes, que de alguna manera eso se vea como vean con todos los que nos siguen, baste Que salgan los acercarse. videos donde Ajá, están pasando lista y te doy ajá, tu ¿no? dinero y tu torta. Ajá. Exacto, o tan solo acérquense un día que haya una concentración en el Zócalo, pasen por Tlalpan y dense cuenta Los los camiones. camiones que están ahí concentrados que uno dice, pues sí, no soy tonta, ¿no? Ujú. No lo podemos desdibujar, pero me parece que sí es grave que de pronto un derecho de esta naturaleza se trivialice y de alguna forma lo veamos como una herramienta más que podemos hacer para seguir generando desconocimiento, de seguir generando un falso acercamiento, ¿no? A la población cuando no es así, porque tenemos ahora en puerta, o al menos en el tiempo que estamos haciendo esta grabación, una marcha convocada por pues un partido político que se quieren conformar por una acción indebida, no indebida, lo podemos analizar, de una gobernadora bajo el argumento de eso estuvo mal, ¿no? Sí, pero te están diciendo que tienes personas dentro de tu estructura política, ¿no? Que está ligada con el narcotráfico y la acción indebida o no indebida reveló que si esto sí está pasando y que en lugar de preocuparnos por el problema de origen, veamos cuántos vamos a juntar en la marcha para que se vean que, Tinte político. Ujú. ajá, ¿no? Entonces digo, Ujú. perdón, pero es que los derechos humanos y la seguridad de la ciudadanía no es un botín político que puedas agarrar para ver quién se sube y quién no y a quién se lo repartimos. O sea, me parece una muy grave falta de respeto que ocupen una herramienta social para un fin político y solamente de tratar de encubrir la verdadera problemática que tenemos, ¿no? Entonces, sí lo quería poner sobre la mesa porque al final la convocatoria puede ser mayor o no. Y se desdibuja que de pronto también en esa misma entidad donde se está llevando a cabo esta convocatoria ha habido marchas reales para inconformarse de esta inseguridad que tiene esa localidad. Entonces dices, ¿cuál sí baile, no? La que sí fue convocada ciudadanamente y que hablaba de esta desesperación de tener una autoridad que no responde, o la que estás generando tú desde un tinte político que a lo mejor va a ser numerosa o no y que realmente no estás atendiendo el objetivo final, ¿no? Ay, es que es muy debatible, ¿no? Todo lo que está pasando, porque sí las protestas comienzan a ser la regla y no la excepción. Sí las protestas comienzan a ser, pues, más, digamos, no tan pacíficas, porque pues para que te volteen a ver, recurres a ciertas cosas, ¿no? Entonces, como que ya están perdiendo pues esta finalidad que se buscaba de, hey, Estado, podemos dialogar, hazme caso, ya recurrí a todo esto, tú no me haces caso. Ya hoy en día en este aspecto de la política, pues se pierde la objetividad y por el otro lado, pues las familias, las personas, los colectivos, las comunidades, en temas incluso ecológicos, ¿no? Hay muchos ambientales, hay muchas situaciones que ameritan a veces estas protestas y que el Estado es indiferente, pero para en temas políticos sí hasta dicen, fue muy numerosa, ¿eh? Ujú. Denos el crédito, pero ¿por qué no le das el crédito a manifestaciones donde se junta muchísima gente con causas realmente que es tu chamba y que no la estás haciendo? No estás Ujú. haciendo tu chamba, Estado.
Y en cuanto a estos temas políticos, pues yo también diría, ¿ya agotaste los recursos jurídicos o solo te estás manifestando, pidiendo algo que no, ¿a quién se lo pides? ¿Qué es lo que pides? Sí tener como muy claro estas situaciones. Y pues bueno, creo que ya andamos sobre los tiempos. Sí, nos quedan unos pequeños minutitos. Y pues nada más de pronto este programa lo queríamos hacer porque sí creemos que es una herramienta importante de ejercicio de acción ciudadana, pero también de pronto nos toca defender nuestros espacios ciudadanos, ¿no? Si bien es cierto, es un derecho que tiene límites, eso no quiere decir que tampoco desde una visión hegemónica quieran ocupar los espacios que de pronto la ciudadanía ha tenido para pues colocar intereses particulares, ¿no? Entonces, sí ahí ponemos el ojo o la atención para que pues también la ciudadanía pues sea crítica y de pronto pues esta empatía que pedimos para algunas clamores pues sea también así crítica para aquellos que están usando estas herramientas con otros fines que no tienen nada que ver, ¿no? Pero bueno, pues no nos queda más que despedirnos. Recuerden que nos pueden buscar a través de los números de cabina 5535084761 y también pues nos pueden seguir escuchando a través de cimacradio.org, las redes sociales de ahí de Humanismo y Legalidad y los videos a través de CIMAC TV en YouTube. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.